¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer compartir con ustedes. Bueno, el tema de el precio de los hidrocarburos, notablemente de la gasolina y el diésel, es un tema que ha acaparado ha concentrado la opinión pública nacional. Y las medidas que dictó el presidente, que muy claramente lo explicó, se lograría reducir parcialmente el precio del diésel, tomando en cuenta que el transporte público, el transporte de carga, transporte, digamos, que sale de los muelles hacia las distintas áreas del país, se hace a través de camiones cuyo combustible es el diésel. Digamos que ese es el principio, digamos, fundamental que justificó esa decisión. Evidentemente, algunos sectores de la población, notablemente los taxis rojos, los servicios de taxi, consideran que ellos también deberían ser tomados en cuenta, puesto que si no se da una rebaja en la gasolina, que es lo que utilizan mayormente este tipo de vehículos, su actividad se vería mermada, por lo tanto sus ingresos y sus responsabilidades económicas se comprometen profundamente. Y bueno, en esto tenemos que ser suficientemente comprensivos. Las políticas públicas en muchos casos, por más que se trate de ver pormenorizadamente, hasta que no se toma la medida, no se escucha la propuesta de los diferentes sectores. Y si bien es cierto, la rebaja del diésel es una muy buena medida, debería hacerse un esfuerzo para apoyar a algunas otras formas de transporte que utilicen la gasolina. Lo digo porque a través de mi exposición la vez anterior, hubo algunos reclamos que yo sentí justificados, pero evidentemente que yo tomé como base la posición del Poder Ejecutivo y la comunicación del presidente de la República. De todas formas, hay un tema que hace algún tiempo a mí particularmente me llama la atención. Yo no lo veo mencionarse en las discusiones ni en la Asamblea Legislativa, ni tampoco he escuchado al Poder Ejecutivo, digamos, la idea de volver a refinar. Y eso nos lleva a un tema: ¿desde cuándo no refina Costa Rica el crudo de petróleo? Porque esta sería una medida interesante. Esta sería una medida interesante que efectivamente sí incidiría muy directamente en el precio de los combustibles, digamos, que se utilizan para el transporte, pero de muchos otros subproductos derivados del petróleo. Bueno, desde el 2011 que
se quemó la refinería que estaba ubicada en Limón. Costa Rica, a partir de ahí, compra producto terminado ya, es decir, compra diésel o compra distintas tipos de gasolinas, incluida la gasolina para los aviones. De manera que ese es un tema que deberíamos planteárnoslo con los expertos, con los ingenieros de Recope, con los economistas de las diferentes universidades, una propuesta en ese sentido. Por ejemplo, vincularnos con algún país amigo que pueda asesorarnos, digamos, en el campo de retomar la actividad de la refinadora costarricense de petróleo. Eso sería, a mí me parece, como la línea más correcta de solventar estos problemas que se presentan justamente porque también la ley que creó el impuesto único a la gasolina, como le llamamos, creó un artículo que permite que cada 3 meses se esté revisando el índice de precios al consumidor, y es a través del índice de precios al consumidor que se dan esos aumentos continuos en los precios de los combustibles que utilizamos en los vehículos. De manera que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, algunos diputados, buscando también solución a este problema, recomiendan el establecimiento de una política que podría ser por un determinado tiempo de dejar de aplicar ese artículo 3, de manera que esto permitiría liberar el precio de los combustibles en general, y ese precio trimestral podría generar disminuciones significativas, en este caso más en la gasolina que en el diésel. Evidentemente que, digamos, el tema de los combustibles es muy, muy complejo y nos lleva a pensar algo que es fundamental, y que nosotros no nos damos, no nos percatamos. Los combustibles que compra Costa Rica entran por los puertos del Caribe, entran por el Caribe costarricense. De ahí son llevados, digamos, a los tanques de almacenamiento, que luego son conducidos por los ductos por el territorio nacional hasta Punta Arenas. Creo que sí, hay tanques de almacenamiento también. Por esos ductos que por cierto, un poco usando la expresión esa de los mexicanos, se guachicolea, es decir, se roba, hay bastante robo de gasolina y de diésel a través de perforaciones en esos ductos. Eso lo hemos visto anunciado en los últimos tiempos, y es una actividad bastante frecuente.
que también es un tema, digamos, a considerar, digamos, una mayor seguridad, digamos, del transporte de la gasolina y del combustible en general. Pero el tema que quería comentarles es que, digamos, si uno toma la lógica, ¿verdad? En el precio de estos combustibles está incluido el transporte. Pero, por ejemplo, entonces, si uno toma esa lógica, el precio del combustible podría ser más barato en una provincia como Limón o en el centro de Limón, en la ciudad de Limón propiamente, porque la distancia que deben recorrer el transporte que le da el abastecimiento a las estaciones de servicio, ¿verdad? A las bombas de gasolina que decimos nosotros, pues al recorrer poca distancia el precio debería verse afectado, pero no es así, porque recordemos que de manera solidaria se acordó un precio único para los combustibles, ya sea en Limón, ya sea en las zonas fronterizas, en el norte con Nicaragua o en el sur con Panamá, y notablemente en Peñas Blancas, que es, digamos, el trayecto, digamos, más largo, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, por ejemplo, todos los factores que entran en cuenta en el famoso precio de los combustibles. Entonces, es un tema muy complejo, ¿verdad? Ahora bien, de ahí al extremo de plantear, por ejemplo, la supresión del impuesto único, sería ya cambiar la institucionalidad costarricense, por lo que mencioné la vez anterior de la cantidad de instituciones que reciben fondos de la venta del combustible, incluidos las bombas de servicio que tienen un porcentaje cercano al 7% del precio lo ganan las estaciones de servicio. Y ahí, digamos usted, y uno podría invocar la solidaridad de que en vez de ganar un 7% ganen menos, pero son temas complejos, son organizaciones, ¿verdad? Y en general se trata de evitar tocar, digamos, muchos sectores económicos, ¿verdad? Pero también lo que tenemos que entender es que los precios de los combustibles los pagamos en dólares, y que en un periodo como el que estamos viviendo, de creciente inflación y un deterioro, que lo mencionó el presidente, un deterioro en los términos de intercambio, es decir, que lo que nosotros exportamos cada vez vale menos, en tanto que lo que importamos es más caro porque tenemos que pagarlo, convertir nuestros colones en dólares, y nuestros colones con respecto al dólar se han depreciado, y entonces el costo de lo que compramos en el exterior es cada vez más caro. De manera que las medidas que se tomen siempre van a ir creando huecos de financiamiento, ¿verdad? Y van haciendo las labores de funcionamiento del aparato del Estado complejas, en una administración que apenas está comenzando, ¿verdad? Es decir, vamos apenas por 16 días de menos de gobierno. Entonces, digamos, si bien es cierto, el presidente lo expresó muy claramente, comernos la bronca, pero bueno, hay que comérselas de manera más despacio, porque si no el tema se vuelve muy complejo para el poder ejecutivo,
Porque en tiempos como los que estamos viviendo, pues evidentemente hay muchos problemas que ya los tenemos visualizados, ¿verdad? El tema del desempleo, el tema que unido al desempleo, al no haber recursos familiares, hay carencias en las familias de alimentos, hay efectos sobre las viviendas, sobre los lugares donde vivimos. Es decir, la crisis nos cubre demasiados, digamos, aspectos en los que las políticas públicas tienen que actuar. Y aquí estamos entonces viendo solo un tema, el tema del costo de los hidrocarburos, que es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente es lo que usamos para movilizarnos. Pero en esto, bueno, como yo les decía la vez anterior, debemos apelar, digamos, a que hoy día el presidente es el presidente de todos y que todos deberíamos trabajar de manera solidaria, unidos y unidas, para lograr una mejor Costa Rica, tratando de aportar cada uno nuestro granito de arena, ya sea a través de las ideas, ya sea a través de la conversación con los vecinos, pero lograr que efectivamente, si pudiéramos tener la certeza de que en un cierto número de años Costa Rica podría retomar el refinado como una nueva actividad, que la hicimos muy bien por muchos años, hasta que un incendio nos dejó sin la refinadora, de manera que el Recope se ha convertido solo en una institución que compra, distribuye y comercializa el combustible en Costa Rica. Que tengan muy buenas noches, un placer estar con ustedes y nos seguimos viendo. Muchas gracias, hasta la próxima.